Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Buenas noticias. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, en los cuales abundan las malas noticias. Parece ser que las buenas noticias nunca se producen. En la palabra de Dios encontramos grandes promesas. En el Salmo 112, en el versículo 1, el salmista dice: bienaventurado, o sea, bendecido, feliz, dichoso, la persona que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aquí el salmista está diciendo que aquellas personas que temen al Señor son bendecidos, son felices y son bienaventurados, porque temen al Señor, se deleitan y disfrutan en obedecer su palabra. Versículo 6, por lo cual no resbalarán jamás, en memoria eterna estará el justo. Estas personas, está diciendo, no serán vencidas por el mal. A los rectos, a los que viven una vida de rectitud, se les recordará por mucho tiempo. Versículo 7, no tendrán temor de malas noticias, su corazón estará firme, confiando en el Señor. Estas personas no tendrán miedo de recibir malas noticias, porque confían plenamente en que el Señor las cuidará. Versículo 8, asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. O sea, tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. En los tiempos que estamos viviendo, estamos recibiendo constantemente, a través de los medios de comunicación, malas noticias. Parece ser, como he dicho al principio, que las buenas noticias no existen. Vemos y escuchamos de enfermedades, epidemias, pandemias, violencia de todo tipo, también de terremotos, tsunamis, rumores de guerra, guerras ya declaradas y retransmitidas en directo, e injusticia de todo tipo. Todo esto produce mucha angustia y mucho temor en las personas, temores y angustias que hacen tener grandes dudas sobre el futuro inmediato. En muchas personas, incluidos los creyentes, algunos creyentes, hacen que se pierda la paz, y esto provoca crisis de ansiedad y otros llegan a perder la sensibilidad mirando hacia otro lado. En cuanto a los creyentes maduros, la Biblia enseña que si andamos en el temor de Dios, o sea que significa honra y respeto y obediencia, y si disfrutamos y nos deleitamos buscando su presencia, teniendo una buena relación de intimidad con Él, a estas personas, además de que se les recordará siempre y que no serán vencidas por ninguna maldad, Dios les promete que no tendrán temor de malas noticias, tendrán plena confianza y podrán afrontar cualquier ataque, por muy duro que sea. La pregunta que surge es la siguiente: ¿cuál debería ser nuestra actitud ante estos tiempos tan difíciles cuando se reciben tan malas noticias? Como creyentes debemos ser sensibles y no mirar hacia otro lado. Ante el sufrimiento y las injusticias debemos estar siempre dispuestos a orar e interceder por la situación, al mismo tiempo de prestar la ayuda que podamos. Así lo expresa el apóstol Pablo cuando define las cualidades del amor verdadero, el amor de Dios. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 13, verso 6. Dice: el que ama, el amor verdadero, el que ama de verdad, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dios siempre está atento al clamor de los justos y también de los humildes. Una de las cualidades de la humildad es reconocer nuestra dependencia total en Dios y depositar toda confianza en Él. Esta es otra actitud del creyente, confiar plenamente en Dios. En el Salmo 34, versículo 8, leemos: gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso, feliz, bienaventurado el ser humano, la persona que confía en Él. El Salmo 37, versículo 3 también dice: confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás, te alimentarás de la verdad. Salmo 37, versículo 5, encomienda, pon en las manos del Señor tu camino, confía en Él y Él hará.
En medio de tantas malas noticias, nosotros tenemos grandes y buenas noticias. Tenemos la buena noticia del Evangelio. Precisamente la palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y esa buena noticia es que en Jesucristo encontramos la salvación. Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos y por medio de su sacrificio, su muerte y su resurrección, nos salva de la consecuencia del pecado mediante nuestro arrepentimiento, que esa consecuencia es la condenación eterna. Tenemos, por tanto, vida eterna y gracias a eso nuestra vida tiene una esperanza y tiene un propósito. Compartir esas buenas noticias con los demás es, por tanto, nuestra misión y además nuestra obligación, el transmitir a los demás el amor de Dios demostrado en Cristo, y esta es la mejor noticia que podemos y debemos transmitir. Pablo llama a esto un misterio. Leemos en Colosenses 1, versículos 26 y 27, donde dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre los incrédulos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo está diciendo que el misterio de lo que significa el sacrificio, la muerte y resurrección de Cristo es revelado a todos aquellos que le reciben y lo aceptan con gozo y llegan a entender las buenas noticias del Evangelio de salvación en Cristo. Por este motivo los creyentes no tienen temor de recibir malas noticias, pues viven confiados plenamente en el Señor y transmiten a los demás con gozo la buena noticia de salvación, que no es otra que en Cristo se puede encontrar el perdón de pecados y la salvación de nuestra alma. Esta buena noticia nos demuestra cuál es la esencia de Dios, su amor incondicional a toda la humanidad. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos, un abrazo.